Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenas noches, querida Iglesia. Damos gracias a nuestro Dios por otro miércoles en el que podemos estar reunidos como su Iglesia, desde nuestros hogares, pero unánimes, todos con un mismo sentir, orando a nuestro Señor, sabiendo que Él está de aquel lado, escuchando con su oído atento a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, a nuestros agradecimientos de cada día, dándole gracias por todo lo que ha hecho, cómo nos ha transformado, cómo nos ha dado un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que ahora busca de Dios, un corazón que busca agradarle, un corazón que busca caminar por ese camino que Él tiene preparado para nosotros. Damos gracias porque podemos escuchar la voz de su palabra, que es la que nos guía en todo momento. Y debemos tener nuestros corazones y nuestra mente presta para poder escuchar y para poder poner en práctica aquello que Dios nos va a decir. Como siempre les digo, que no pongan sus ojos en quien les habla. Yo soy solamente un cristiano débil, un cristiano que ha sido regenerado solamente por la gracia de Dios y que hoy tengo el privilegio de poder exponer su palabra. Pero sí estemos atentos a aquello que Dios nos quiere mostrar. Así que doy gracias a Dios por este privilegio, por este tiempo en el que puedo compartir este devocional que primero ha sido de mucho ánimo para mi vida y espero que también sea de ánimo para la suya. El título de este devocional es ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Y hoy vamos a estar estudiando el libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 21 al 25. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25. Y si bien estamos estudiando este libro los días domingos, ya estamos por terminar, sabemos que cuando volvemos a repetir o escuchar un mensaje de Dios es porque Él muchas veces quiere reforzar alguna parte de nuestras vidas. Muchas veces Pablo decía que no es necesario repetir estas cosas para nuestro provecho. Es decir, que cuando Dios repite algo es porque quiere fortalecernos y esclarecer más algo, por lo cual nosotros debemos entender. Así que hoy vamos a estar en Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 25. Y para ir introduciéndonos en este devocional, para quién estás viviendo, he estado buscando algunos de los argumentos por los cuales las distintas personas de este mundo tienen su vida puesta, en qué tienen su vida o los motivos de su vida, en qué se basan para vivir esta vida. Y entre tantos argumentos que buscaba y que he escuchado, les voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, una adolescente decía que el centro de su vida era su mamá, que ella vivía por su mamá para poder devolverle todo lo que su mamá había hecho con ella en su vida. Otro chico decía que él vivía y que la fuerza de su vida era su abuela, porque era quien lo había criado, era quien le había dado los valores que hoy tiene. Otros, y muy frecuente, han dicho que viven por sus hijos, que el motor de su vida son sus hijos, que ellos viven dedicados para la felicidad de sus hijos. Y así muchos han dicho que viven por sus amigos, otros que viven por sus hermanos, por tener una familia feliz. Otros han nombrado que el motor de su vida es para tener un buen trabajo, tener una buena carrera y ser reconocidos el día de mañana. Ese es el motor de su vida. Inclusive algunos han nombrado hasta equipos de fútbol. Han nombrado que algunos viven por Boca Juniors para ver ganar títulos a su equipo. Otros viven por viajes. El centro de sus vidas es el de ahorrar dinero, el de poder organizarse y poder conocer aquellos lugares maravillosos que hay en la vida. Otros por una carrera universitaria. En sinfín, hay un montón de argumentos por los cuales las personas de este mundo tienen dedicadas sus vidas y por los cuales viven sus vidas. Pero tristemente lo que no he escuchado y lo que no he visto cuando buscaba esto es que las personas vivan para la gloria de Dios. Que alguien viva ni siquiera pensando que viven para Dios. Y es lo que ocurre en este mundo, que las personas ponen su mirada y ponen su foco en todas estas cosas, que muchas son cosas lindas, vivir para los hijos, vivir
para la madre, vivir para una abuela, pero que sin lugar a dudas son cosas efímeras, porque sabemos que este mundo es solamente por un poco de tiempo. Sabemos que todos estamos condenados alguna vez a partir de este mundo y que todas estas cosas en algún momento se van a terminar, porque estos lazos se van a terminar en algún momento. Y hoy quiero compartir este devocional con ustedes donde el cristiano, donde el creyente maduro vive su vida para Cristo. El creyente maduro vive su vida para Cristo. ¿Y cómo podemos vivir nuestra vida para Cristo? Este devocional nos va a mostrar algunos aspectos de cómo un cristiano maduro vive su vida para Cristo. Y hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25. Y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puerto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias por este tiempo en el que podemos escuchar la voz de tu palabra, Señor, en el que podemos escucharte, en el que podemos meditar en una porción de tu palabra, Señor. Te pedimos tener corazones sensibles, te pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones para poder poner en práctica aquello que tú nos hablas hoy, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por esta reunión. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el cristiano maduro, el creyente maduro, vive su vida para Cristo. Y para situarnos en contexto, y en este caso el contexto es tan importante, conocemos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él estaba en el pretorio, él estaba encarcelado en Roma, estaba encadenado junto a un guardia a las 24 horas. Y es tan importante entender el contexto y siempre recalcar esto, porque Pablo no estaba pasando una vida plena, una vida feliz acá en la tierra. Él no estaba pasando por su mejor momento, él no estaba viviendo quizás una vida placentera como quizás muchos viven en esta tierra. Él no estaba en la playa tomándose un coco y predicando el evangelio a un gentil que estaba al lado viendo los peces del mar. No, él estaba encarcelado, él estaba pasando un momento difícil en su vida. Pero es importante entender esto para poder entender lo que él sentía en su corazón, y es aquello que debemos sentir nosotros hoy en día, que para mí el vivir es Cristo. Pablo vivía para Cristo, él tenía en claro que el centro de su vida era Cristo, a diferencia de todos los argumentos que vimos hace un momento, que el mundo explaya y por lo que vive hoy. Pablo tenía bien en claro que para él el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que lo más importante iba a suceder en el momento que él partiera, porque sabía que iba a estar en la presencia con su Señor. Para él el morir es ganancia, pero de todas maneras él vivía para Cristo. Y es importante entender y leer y subrayar el artículo que él utiliza, para Cristo. Él vive para Cristo, porque una cosa es vivir con Cristo y otra cosa es vivir para Cristo. Yo, por ejemplo, estoy casado con mi esposa Eugenia y tengo mi hijo Timoteo, y cualquier persona que me conoce podría decir que yo vivo con mi esposa, que vivo con mi familia, pero distinto es vivir para Eugenia. Una cosa es vivir con mi esposa y otra cosa distinta y muy distinta es vivir para mi esposa, vivir para su beneficio, vivir para sus intereses. Y es lo que Pablo estaba diciendo, él no vivía solamente con Cristo, él no tenía una vida, él vivía, todo lo que él hacía era para la obra del Señor Jesucristo. Y el primer aspecto que vamos a ver del creyente maduro que vive su vida para Cristo es que él vive para beneficio de la obra. El creyente
maduro vive para el beneficio de la obra. ¿Y cuál es la obra? ¿A qué nos referimos con la obra? La obra es aquella gran comisión que el Señor Jesús nos dijo que debemos hacer. La obra es la de predicar y pregonar el Evangelio. Nosotros sabemos que fuimos salvos con un propósito. Romanos 8:28, un texto conocido y que siempre enfatizamos, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, como siempre dice nuestro pastor y enfatiza, Dios nos salvó con un propósito. Él no nos salvó simplemente para saber que el día que no estemos más acá, o el día que Cristo venga a buscar a la iglesia, o que partamos, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo y que vamos a ir al cielo. Él nos salvó con un propósito. ¿Para qué? Para que hagamos aquello que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Es decir, que el cristiano maduro vive para el beneficio de la obra, vive para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y la obra es la de pregonar el Evangelio. Estamos viviendo en un mundo que está caído, un mundo que vive en pecado, un mundo contaminado, un mundo que aborrece a Dios. Y nuestra misión acá en la tierra es la de pregonar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es la de pregonar a un Cristo que ha venido a salvar al mundo, que el mundo debe arrepentirse. El cristiano maduro vive para beneficio de la obra. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, él decía, para mí en la carne, para vivir en este mundo, resulta para beneficio de la obra. Es algo que Pablo tenía en claro. Él vivía para el beneficio de la obra. Y más adelante, en Gálatas capítulo 2, 19, él también utiliza el artículo para, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, y él estaba hablando que las obras no salvaban a nadie, que nadie puede salvarse por la ley, sino que por la gracia de Cristo, a fin de vivir. ¿Cuál es el artículo que utiliza? Para Dios, a fin de vivir para Dios. Pablo tenía sumamente claro que él vivía para Cristo, para el beneficio de la obra. Y luego continúa el versículo 20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Él estaba crucificado, él se negaba a sí mismo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en Pablo, y así como Pablo, el apóstol Pablo, él sentía en ese momento ese amor por el Señor y que su vida estaba dedicada al Señor, así el creyente maduro debe vivir para el Señor. En Romanos, la carta de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 10, Pablo dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Es decir, que Cristo es la expiación suficiente por nuestros pecados. Una vez murió, por cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas. Cristo no tiene que morir varias veces. Una vez que fuimos regenerados, una vez que confiamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo como la entrada y como mediador para reconciliarnos con nuestro Dios. Sabemos que somos salvos y que esa salvación no la podemos perder, porque Cristo ya nos salvó. Pero ¿qué dice? Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo que el cristiano maduro debe vivir para Dios. El cristiano maduro debe vivir para el beneficio de la obra. Deja de lado sus intereses, deja de lado aquello por lo que vivíamos anteriormente y por todos estos anhelos que he nombrado hace un momento que el mundo tiene cuando somos regenerados, cuando volvemos a nacer, nuestra mente y nuestra naturaleza cambia. Entonces ahora nuestro principal motivo, nuestro principal argumento ahora debe ser vivir para el beneficio de la obra. Debemos vivir para lo que Dios quiere. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él no sabe qué escoger. Él sabía que en ese momento el estar con Cristo era muchísimo mejor, que para él morir era ganancia, y él estaba encarcelado. Pero él no sabía qué escoger. Imagínese el sentimiento, el amor que tenía él por el beneficio de la obra.
Él estaba pasando un momento muy difícil, pero imaginen el amor que tenía, que no sabía qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y el segundo aspecto que tiene un cristiano maduro para vivir es el deseo de partir. El segundo aspecto que podemos ver en un cristiano maduro del vivir para Cristo es que tiene el deseo de partir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando buscaba la palabra muchísimo, es la única vez que la utiliza en la Biblia. Es de una manera de decir, es lo máximo. Él sabía que estar con Cristo era lo máximo. Ahora, ¿qué sentimiento? ¿Cómo amaba el apóstol Pablo a su Señor? Que él estaba puesto en estrecho. ¿Y cuántas veces ustedes han estado en estrecho? Pregúntense cuántas veces han tenido que elegir. Y generalmente cuando alguien está en estrecho es porque debe elegir entre dos cosas que le agradan. Por ejemplo, quien tuvo la posibilidad alguna vez de comer la comida de Elizabeth y un asado del pastor sabe que ambas son muy deliciosas. Unas pastas de nuestra querida Eli y un asado del pastor son extremadamente riquísimos. Y cuando te dicen, si tenemos que ir a la casa de nuestros pastores a comer, uno está en estrecho, porque si tuviera que elegir no sabe qué elegir, porque ambas son riquísimas. Y así muchas veces, quizás tengas que ir de viaje y tengas que elegir entre dos lugares, quizás entre un mar hermoso y cristalino o una montaña hermosa. Estás en estrecho, porque no sabes realmente qué elegir por tan lindas que son ambas cosas. Ahora, imagínense el apóstol Pablo que estaba encarcelado en Roma, que estaba con un guardia a las 24 horas, sufriendo, y él sabiendo en su corazón, porque él tenía en claro que el deseo de partir, que era estar con Cristo, era muchísimo mejor. Él sabía que lo máximo era estar en Cristo, pero él estaba puesto en estrecho. Imagínense cuánto amaba el apóstol Pablo al Señor Jesucristo y su obra. Él estaba puesto en estrecho. Y yo realmente tengo que ser sincero, las primeras veces que leía este pasaje decía, no puede estar en estrecho, porque cuando yo leía esto, nunca estaba en estrecho. Si me van a elegir entre quedarme acá o irme con el Señor, sin lugar a duda, no estaba en estrecho. Era como elegir un asado del pastor y comerme una galleta de arroz. Prefería comerme el asado del pastor toda la vida. Pero el apóstol Pablo era tanto su amor a la obra, era tanto su amor de vivir para Cristo en esta tierra, que estaba en estrecho. Y eso lo logra un cristiano maduro cuando sabe que está trabajando para el Señor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El segundo aspecto es que el cristiano maduro vive para Cristo con el deseo de partir, vive para Cristo con el deseo de estar con Cristo, allá que es muchísimo mejor. En Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice, porque todos tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahí es donde tiene que estar nuestra mente, en el deseo de partir. El cristiano maduro tiene su mente puesta en las cosas celestiales, tiene puesta su mente en la ciudadanía, en estar con Cristo. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, aquí no es nuestra ciudadanía permanente, aquí estamos solamente por un poco de tiempo, sino que estamos buscando todo el tiempo la que es por venir. Filipenses, más adelante, en 3:20, versículo muy conocido, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ya hemos estudiado y vemos el artículo que usa acá, nuestra ciudadanía está en tiempo presente, es decir, que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. El pastor John MacArthur lo definió de una manera excelente, quiero leérselas. Yo ya me siento ligado a mi cielo. Mi Padre está allí, mi Salvador está allí. Mi casa está allí, mi nombre está allí. Mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi herencia está allí, mi ciudadanía está allí. Todo está allí. El cristiano maduro tiene el deseo de partir porque sabe que su vida no está en este mundo, sino que su vida está en el deseo de partir y estar.
El gran problema que sucede hoy en día es que muchos cristianos tienen una perspectiva bíblica del cielo que es muy errónea, no conocen exactamente o no conocen a través de lo que Dios manifestó de su palabra de cómo va a ser el cielo. Inclusive muchos cristianos piensan que el cielo quizás va a ser algo monótono, algo aburrido. El mundo cree que el cielo es algo así como muchos ángeles en una nube blanca no haciendo nada. Si Dios creó este mundo que es tan hermoso, pero el cual se cayó y está infectado de pecado, pero tiene tantas cosas maravillosas, imagínense lo que va a ser el cielo, lo que va a ser nuestra ciudadanía allá, donde la palabra de Dios dice, donde no habrá clamor ni dolor, donde no habrá angustia, donde la luz de nuestro Señor va a ser la lumbrera y va a iluminar todo. Ahí es donde debe estar nuestra mente. El cristiano maduro vive para Cristo con el deseo de partir. Mateo, versículo 6, capítulo 20, versículo tan conocido en el Sermón del Monte, donde Jesús enseñaba a los discípulos, decía: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y es por eso que el mundo tiene su corazón en las cosas del mundo, porque ahí están sus tesoros. En su trabajo, en sus viajes, inclusive en sus familiares, en las cosas que son efímeras en este mundo. Entonces el mundo pone su corazón acá y se olvida de que hay un Dios y que va a haber algo eterno. Pero el cristiano maduro vive para Cristo con el deseo de partir, vive para Cristo con su corazón puesto en las cosas celestiales, no vive con su corazón en las cosas terrenales. Vivimos en este mundo porque vivimos para beneficio de la obra, vivimos para Cristo, vivimos por un poco de tiempo con un propósito, pero nuestro corazón y nuestro anhelo no está acá. Nuestro corazón y nuestro anhelo está con Cristo, donde es nuestra morada eterna, incorruptible, donde vamos a disfrutar por siempre de nuestro Señor. Ahí debe estar puesto en nuestro corazón. Entonces, el segundo aspecto que vemos en el cristiano maduro que vive para Cristo es que debe vivir con el deseo de partir. Mas si el vivir en la carne, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice el apóstol Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, teniendo deseo de partir. Y el tercer aspecto que vamos a ver en un cristiano maduro es que el cristiano maduro vive para el provecho de los demás cristianos, vive para el provecho de los demás. Versículo 24 dice: pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo tenía en claro que uno de los aspectos de su vida para Cristo era vivir para el provecho de los demás. Significa la muerte del ego. Y sabemos que el ser humano es egoísta. Nosotros nacemos con un corazón egoísta que vela por nuestros propios intereses. Nosotros velamos por aquellas cosas que queremos nosotros. Y al mundo le ocurre eso. Si el mundo velara por lo que nos pide Dios, por el otro, y pensar y tener misericordia por el otro, el mundo no sería el mundo que estamos transitando. No habría guerras, no habría robos, no habría hurtos, no habría asesinatos. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta, somos egoístas por naturaleza. Inclusive los cristianos pensamos en nuestro propio bien antes que el bien del prójimo. Y acá Pablo lo dice enfáticamente: pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Él sabía que lo mejor era estar con Cristo, pero era necesario quedar por beneficio, por causa de vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. En Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo decía que no debemos mirar solamente por lo nuestro, sino que debemos mirar
por lo de nuestros hermanos, por lo de los cristianos maduros, por lo de los otros cristianos. Debemos tener nuestra mirada en las cosas y en los intereses de nuestros hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gálatas, acá Pablo a los Gálatas en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumple así la ley de Cristo. Sobrellevad denota un esfuerzo que debe hacer el cristiano. Sobrellevad la carga de los otros. Se refiere a llevar los problemas y dificultades que muchas personas no pueden llevar, que muchos cristianos no pueden llevar con facilidad así solas. Sobrellevad. Hagamos un esfuerzo por nuestros hermanos, hagamos un esfuerzo por el otro. Primera Corintios, hablando del cuerpo, dice, Primera Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen todos los unos por los otros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen todos los unos por los otros. Y acá subrayen la palabra todos los cristianos, y no solamente el pastor, y no solamente quizás los líderes, sino todos los cristianos debemos preocuparnos por los cristianos, todos los cristianos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es decir, que si un hermano, si un cristiano está pasando una dificultad, todos debemos tener ese mismo dolor. Y damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde tenemos un amor no fingido, un amor práctico, un amor que cuando atravesamos dificultades, cuando pasamos momentos difíciles, cuando estamos pasando esos momentos, la iglesia y los hermanos están ahí para ayudarnos y sobrellevar nuestras cargas. Somos privilegiados porque tenemos una hermosa iglesia donde tenemos hermanos dedicados hacia el interés de los demás. Y es lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide que como cristianos maduros debemos vivir para el provecho de los demás cristianos. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro gozo, para vuestro provecho y gozo de la fe. Así es como funciona la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos un cuerpo, y así como si te lastimás el dedo chiquitito y te va a doler en todo el cuerpo, lo mismo, cuando un hermano está pasando un momento difícil, también debes sentir dolor por eso y debes pensar y velar para el provecho de los demás. Debemos matar nuestros propios intereses, debemos buscar siempre el interés de nuestros hermanos. Y así es como funciona. Si todos hiciéramos esto, el mundo totalmente cambiaría, la sociedad cambiaría. Imagínense si cada uno pensara por beneficio del otro. Imagínense los matrimonios, imagínense si en nuestro matrimonio todo el tiempo, el 100% de las veces aplicáramos esto. Y pensamos en beneficio de nuestra esposa o en beneficio de nuestro esposo. No habría peleas, no discutiríamos. Sería perfecto porque las reglas de Dios son perfectas, porque Él así lo creó. Pero el humano que tiene es egoísta. Pensamos en nuestros intereses. Debemos orar a Dios cada día para humillarnos. Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo y estando en su unión hipostática, en su Trinidad con el Padre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Porque Él vino a morir por nosotros, pecadores, corruptos, que lo odiábamos, que aborrecíamos a nuestro Dios. Y Él vino y murió, se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo para morir en la muerte y muerte de cruz. Cristo es el principal ejemplo donde Él muestra el provecho y el beneficio para los demás. Cristo vivió una vida para el beneficio de los demás, para el beneficio de sus hijos. Y ese es nuestro ejemplo y esa es nuestra mirada. Debemos vivir como cristianos maduros para el provecho y el beneficio de los demás. Y hoy vimos entonces en nuestro devocional que el cristiano maduro vive para Cristo
y vive para Cristo con tres aspectos diferentes. Vive para el beneficio de la obra. Vive para cumplir aquel propósito por el cual fue salvo, para cumplir con la gran comisión de pregonar el Evangelio, de transmitir las buenas noticias a este mundo que está perdido. Y esto implica no solamente de palabras, sino con nuestra vida, negándonos a nosotros, dejando de lado muchas veces nuestros intereses, dejando de lado aquello que queremos para beneficio de la obra, dejando de lado aquellas cosas muchas que queremos hacer para beneficio de la obra, porque aquellas cosas glorificarán a Dios y aquellas obras son las que van a traer provecho para la gran comisión. El segundo aspecto que tiene un cristiano es que el cristiano maduro vive para Cristo con el deseo de partir. Él vive su vida pensando que su vida eterna está en los cielos. Él vive su vida sabiendo que su ciudadanía, que su Padre, que todo lo que tiene no es de acá, de este mundo, sino que está en el cielo. Su mente cada día despierta sabiendo que le espera una ciudadanía para siempre, que su morada está en los cielos. Y el tercer aspecto que vimos, que el cristiano maduro vive para el provecho de los demás cristianos. Debemos dejar de lado, luchar contra nuestro egoísmo. Pedir al Señor que rompa esas cadenas de egoísmo que tenemos entrelazadas adentro nuestro. Pidamos al Señor que nos ayude a caminar para el beneficio de los demás, que nos ayude a trabajar para el beneficio, que ponga misericordia en nuestro corazón, que el dolor de un hermano sea nuestro dolor, que la alegría de un hermano sea nuestra alegría. Debemos orar fervientemente para crecer en eso. Y hermanos, así como fue de ánimo para mí, espero que sea de ánimo para ustedes también, que puedan estar meditando en estas palabras de nuestro Señor, que podamos nuestra mente para vivir no con Cristo, sino para Cristo. Que nuestra meta en la vida sea todo centrado en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es digno de toda la gloria, porque Él nos salvó, porque Él nos transformó, porque para Él debemos vivir. Y la consecuencia de vivir para Cristo es que nuestra vida va a ser más gloriosa. Nuestra vida va a aumentar en felicidad, en gozo, porque vivimos para nuestro Señor y sus caminos son perfectos. Así que hermanos, hoy vimos que el creyente maduro debe vivir una vida para Cristo y no con Cristo. Una vida para Cristo. Vamos a orar para poder encomendar, para poder cerrar esta reunión. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder escuchar nuevamente tu palabra, poder reforzar aquellos aspectos de nuestras vidas, Señor, de poder entender que debemos vivir una vida para ti, Señor, que nuestra vida debe erradicar nuestros intereses y poner tus intereses, que nuestra mente tiene que estar puesta en los cielos, Señor, en nuestra ciudadanía eterna, donde la cual vamos a morar contigo por toda la eternidad, Señor. Debemos vivir, Señor, pensando que nuestra casa está allí, Señor, y vivir para el beneficio de los demás, Señor. Ayúdanos a sacar el egoísmo que hay adentro de nosotros, para poner en primer lugar a nuestro hermano, Señor, para poner en primer lugar el beneficio de la obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas, a caminar en santidad, a caminar en obediencia. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas, que te puedan glorificar, Señor, y que puedan dar un testimonio de quién eres tú, el único Dios, el Creador, el inigualable, un Dios de misericordia, de amor. Y si hay alguien en esta noche que ha visto este video que no tiene seguridad de vida eterna, Señor, te pedimos que obres en su corazón, que pueda depositar su fe y su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, como mediador por sus pecados, Señor, y que pueda recibir el regalo de la vida eterna y así tener su ciudadanía en los cielos. Te damos gracias, Señor, por este devocional, te damos gracias por tus palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén.